Buenas tardes, estimados hermanos y amigos. En esta hora damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Ya estamos aquí en cabina para compartir la palabra de nuestro Dios aquí en su programa Tocando el Manto de Jesús, como todos los viernes a las 14 horas, 2 de la tarde en punto. Estamos aquí listos para compartir esta palabra de parte de nuestro Dios. Que Dios les bendiga de una manera especial, esperando que si usted está con sus alimentos, pues provechito que esos alimentos sean de grande bendición para su cuerpo y que usted esté disfrutando, espero que esté disfrutando de la bendición de la compañía de su hermosa familia, sean los que sean, pero es su familia. Y en esta hora, pues yo creo que hay familias grandes, por eso digo que sean los que sean. Hay familias grandes, hay familias pequeñas, pero así esté usted con su esposo o con su esposa, es su familiar inmediato y con el que está compartiendo, está conviviendo, está ahí platicando mientras ambos pues están disfrutando de esos ricos alimentos. Que la paz de Jesucristo siga reinando en sus vidas y que esa buena armonía, ese compañerismo, esa comprensión siempre se dé entre cada uno de ustedes, entre cada familia. Realmente en estos tiempos lo que se necesita es tener una buena armonía dentro del seno familiar. El hogar debe ser el lugar más hermoso, con más atractivo, en donde podamos sentirnos felices, contentos, en paz, con esa tranquilidad, porque es el hogar que Dios nos ha dado. Esa es la casita, sea también como sea la casita, es el hogar que Dios nos ha dado y debemos nosotros siempre buscar la mejor forma de ser felices en medio de las cosas que no tenemos o que tenemos. Que Dios nos permita ser felices. La felicidad no estriba en la abundancia de las cosas que se tienen, sino más bien en la forma en que uno se entienda, se comprenda, se sobrelleve uno al otro. Y yo creo que es lo importante, ser felices, porque cuando no somos felices, entonces pues es triste porque hay personas que muy jóvenes empiezan a llevar una vida, pues de todo tienen, menos la paz y menos la tranquilidad. Y yo creo que en este tiempo debemos de luchar con toda tenacidad, con toda buena intención, con todo interés, por conquistar o reconquistar. Si algún día fuimos felices y hoy esa felicidad se ha ausentado, es bueno que hoy la busquemos la mejor forma de reconquistarla, porque no hay mejor vida que la vida que se lleva en paz y siendo felices. La felicidad nos lleva siempre, inclusive, a gozar de mejor salud, y también se prolonga el tiempo de la vida, porque los problemas acortan la vida, porque los problemas hacen mella en la salud, y cuando la salud se empieza a ausentar, entonces ahí ya es en donde nuestra calidad de vida ya empieza a decaer, y entonces empiezan a aparecer pues muchas cosas. Dentro de las muchas cosas que aparecen, pues también empieza a aparecer el marchitar de la vida. Hay personas que están jóvenes, pero por cuanto llevan una vida de muchos problemas, pues realmente al verlas parecer que tuvieran más años, y nos quedamos asombrados cuando les preguntamos, o por alguna razón nos damos cuenta, nos enteramos cuántos años tiene esa persona. Nos asombramos porque representa mucho más años de los que tiene. Así es cuando no llevamos una vida de felicidad. Cuando no somos felices, nos envejecemos pronto. Los años se desvanecen, los años se van, la salud y todo se desvanece, y entonces es importante esa calidad de vida. Cuando somos felices, realmente, aunque tengamos muchas personas de nosotros tenemos más años de los que representamos, todo se debe a que llevamos una vida pues de tranquilidad, de felicidad,
voy a repetir, y esa paz, sobre todo, ¿por qué? Porque comemos tranquilos, tengamos lo que tengamos, aunque sean frijolitos, chilito, pero estamos en paz, estamos felices y dormimos quizá no en la mejor cama que pueda existir, pero es nuestra cama. Y lo importante es que ahí descansamos, nuestro cuerpo descansa total y completamente, y entonces cuando nuestro cuerpo descansa, entonces despertamos, nos sentimos rejuvenecidos, nos sentimos contentos, y eso es lo que hace que nuestra vida sea diferente. Y yo le invito para que usted luche por tener este tipo de vida, ¿sí? Y que pongan mucho de su parte, platiquen como pareja, como matrimonio, platiquen con los hijos. Todo es posible. Si nosotros queremos, es posible conquistar o reconquistar las cosas que nos hacen mucho bien para vivir en paz y felices. Así que ese es el consejo en esta tarde, para que usted luche por eso, trabaje por eso, para que de esa manera usted pueda sentirse un hombre realizado, una mujer realizada, un matrimonio realizado, una familia realizada, una familia totalmente integrada, unida, y en donde la armonía exista, en donde el bienestar exista, en donde el compañerismo exista, en donde cuando nos ponemos a comer y un miembro de la familia falta, lo extrañamos porque siempre la plática durante la comida pues es amena, es rica, porque enriquece la buena relación familiar, y eso entonces es lo que necesitamos. Ya basten las discusiones. Muchas familias a la hora de la comida no quieren estar ni juntos porque las discusiones, están comiendo y están discutiendo, estén donde estén, pero están cerca uno del otro y están discutiendo. Yo creo que eso no debe de ser así, ni tampoco es la voluntad de Dios que así se viva. No, Dios quiere que vivamos en paz, donde nuestros hijos se sientan a gusto cerca de nosotros, y nosotros como padres podamos sentirnos a gusto al tener a nuestros hijos en nuestro alrededor, y tener a nuestra esposa cerca de nosotros, y darles un buen ejemplo a nuestros hijos de cómo deben de vivir su vida, o cómo la deberían de vivir más tarde ellos también. Y de esa manera, pues hermanos, que Dios nos ayude. Y esto es posible solamente si Jesucristo está presente. Si Dios está ausente de todo esto, entonces no es posible. El hombre por sí solo no puede tener estas cosas. ¿Por qué? Porque no puede. Solamente Dios es capaz. Solamente Dios es el único que puede darnos a nosotros todas estas cosas. Por eso ahí está la diferencia entre el creer y no creer, entre el creyente y no creyente. Usted puede darse cuenta que bueno, el que cree en Cristo pues tiene pruebas, tiene luchas, y no voy a decir que nunca se enoja, no voy a decir que nunca no hay un momento tenso en el matrimonio o en la familia, pero son personas que saben manejar el asunto y no se dejan vencer por la situación, sino más bien buscan inmediatamente la solución a la situación que se está presentando o que se presentó, y entonces se cumple lo que la palabra dice, que nunca debemos de ir a dormir estando enojados uno contra el otro. ¿Por qué? Porque si estamos enojados y en esa noche algo pasa en nuestra vida, algo nos pasa a nosotros, entonces estaríamos en peligro de perdernos total y completamente. Siempre debemos ir a dormir estando en paz los unos con los otros, como familia, darnos las buenas noches y a otro día darnos los buenos días, y todos sonrientes y todos contentos, dispuestos a cooperar el uno al otro para el bienestar familiar. Este es el consejo de esta tarde. Bueno, vamos a ir a una pausa, y ahorita entramos ya al tema que nos va a estar ocupando en esta hora. Enseguida regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, pues es el consejo que les acabo de dar, y vamos a entrar en materia con el tema que nos va a estar ocupando en esta tarde.
Y para ello, pues vamos a tomar la cita del libro del Evangelio según San Juan, en su capítulo 15, versículo 13 y 14, que dicen de la siguiente manera: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, este es el pasaje. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El martes pasado estuve hablando acerca de la iglesia basada y fundamentada en el amor. Y si hay algo que llama la atención del ministerio de Jesús, es lo siguiente: que Él nunca les pidió a sus discípulos que hicieran algo que Él no hubiese hecho. Realmente Jesucristo, nuestro Señor, siempre enseñó, siempre pidió, siempre esperó que sus discípulos hicieran las cosas exactamente como Él las hacía. Él nunca se concretó a decirles que hicieran sin dar el ejemplo. Siempre les pidió que hicieran lo que Él hacía. Así que en esta tarde yo quiero hablar acerca del amor sacrificial, el amor que se sacrifica. Se dice que una persona honesta, una persona noble, una persona sincera, ¿sí? Una persona que siempre es transparente, esa persona es la que sufre más, porque piensa que todos los demás son igual a ella, mas sin embargo cuando se da cuenta que no todos son igual a ella es cuando sufre, porque todo mundo le decepciona, todo mundo le falla, todo el mundo le lastima. ¿Por qué? Porque se lleva eso de que pensando que eran igual que ella, pues resulta que no. Y entonces el amor de Dios es un amor sincero, es un amor que se da o que lo da incondicionalmente. Dios nos ama de esa manera, y por eso también en el corazón de Dios hay dolor, hay tristeza, porque Él nos ama con un amor tan sincero y tan grande, y Él ve que nosotros no le correspondemos de la misma manera. Mas sin embargo, Jesucristo siempre en su ministerio, en su andar, en su ir y venir con sus discípulos y la gente que le seguía diariamente, Él siempre pidió a ellos, mayormente a sus discípulos, que hicieran aquello que Él siempre les enseñaba que era lo correcto. En primer lugar, Jesucristo, su liderazgo, fíjense, su liderazgo fue de ejemplo más que de órdenes. Siempre fue de ejemplo más que de órdenes. Jesucristo se había encontrado con la gente, con los doctores de la ley, que siempre ellos ordenaban que los demás hicieran esto, hicieran aquello, que hicieran esto otro y que hicieran esto otro, mas sin embargo ellos no lo hacían. Entonces Jesucristo estaba haciendo lo contrario. Él decía: yo no quiero que ustedes hagan lo que no vean que yo haga. Yo solamente quiero que ustedes hagan, que ustedes aprendan a vivir, aprendan a hacer las cosas como ven que yo las hago. Así como yo hago las cosas, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Siempre les dio el ejemplo. Siempre que Él veía que ellos no se comportaban como debían de comportarse, entonces Él se acercaba a ellos y los miraba y decía: ustedes, ¿qué es lo que discuten? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están pensando? Y yo creo que es lo importante. Siempre su prédica, sus enseñanzas,
sus mensajes fueron acompañados de un ejemplo, de tal manera que ni sus discípulos ni ninguna otra persona podía refutarle, podía echarle en cara y decirle: Jesús, tú predicas una cosa, pero la verdad estamos viendo que tú haces las cosas de una manera diferente. Tú nos enseñas que debemos de hablar de esta manera y te oímos hablar a ti de esta manera. Tú dices que debemos de actuar de esta manera, pero tú estás actuando de otra manera. Sus enemigos jamás pudieron refutarle sus enseñanzas, sus discípulos mucho menos, porque él siempre predicaba con la palabra, pero también con el ejemplo. Alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que muchas veces lo que hablamos no va acompañado de lo que decimos, porque yo creo que el mejor consejo y la mejor predicación es cuando se da también con el ejemplo. Con el ejemplo, muchas veces la gente es lo que espera que nosotros como iglesia, como creyentes, como pastores, como los que profesamos creer en el Evangelio de Cristo, como quienes profesamos tener los mandamientos del Señor, la gente espera que nosotros, nuestra conducta vaya en acorde con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros enseñamos, con lo que nosotros predicamos. Mas sin embargo, muchas veces la gente también se queda decepcionada. ¿Por qué? Porque les fallamos en ese aspecto. Jesucristo siempre dio el ejemplo. Lo primero que hizo fue que su liderazgo fue de ejemplo, más que de órdenes, fue de ejemplo. De ejemplo, cuando nosotros queramos que la gente crea en lo que hablamos, cuando nosotros pretendamos que la gente crea lo que decimos, lo importante es entonces que cuando la gente cuando esas personas nos ven, realmente vean en nosotros nuestra conducta que vaya en acorde con lo que nosotros les decimos. Cuando ellos vean que nosotros nos conducimos tal como debemos de conducirnos, entonces posiblemente seamos personas de pocas palabras, porque no nos sabemos desenvolver en una plática, en una conversación, pero muchas veces las personas son convencidas por nuestra forma de ser, por nuestra forma de conducirse, más que por la forma de hablar. Podríamos hablar bonito, podríamos hablar de lo mejor, expresarnos de lo mejor, con palabras rebuscadas para querer sorprender a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, pero si esa gente que nos escucha nos ve de otra manera, caminar de otra manera, conducirnos de otra manera, actuar de otra manera, hablar de otra manera, entonces nunca se va a convencer. Y si hubo algo que convenció a los discípulos de parte del Señor, fue su ejemplo. Y si hubo algo que convenció también a la gente, aunque mucha gente no quiso reconocer a Jesucristo como su Salvador personal, pero sí tuvieron que reconocerle que las palabras de Jesús eran palabras con autoridad y que iban acompañadas de un ejemplo tremendo, y que tenía que convencerse de que Jesucristo no era como los demás, que Jesucristo no era igual que los demás, sino que Jesucristo era una persona diferente, de tal manera que se quedaban callados y no sabían qué decirle cuando querían sorprenderlo en alguna cosa, y Jesús les respondía sabiamente y con la palabra del Señor siempre. Entonces la gente tuvo que entender que Jesucristo había sido totalmente, o que era diferente a los demás, y esto fue lo que les convenció. De tal manera que la gente que creyó en ese tiempo en Jesús estuvo totalmente convencida de en quién estaban creyendo, porque el ejemplo siempre fue un ejemplo digno a seguir, digno de vivirlo, digno de hacerlo suyo. Y hasta este tiempo el Señor nos sigue dando un ejemplo y nos sigue diciendo de cómo debemos de vivir, de cómo debemos de conducirnos, para que la gente pueda creer. Sí, pueda creer. El apóstol Pablo, hablando
hablando del matrimonio, cuando una persona es creyente y la otra persona no es creyente, o de los dos creyentes, y dice el apóstol Pablo, de tal manera que condúzcanse como debe de ser, para que las personas que los ven se convenzan por su forma de ser, se convenzan por su forma de hablar, sin palabras puedan ellos entender que con su conducta y con su ejemplo ustedes están entregando un mensaje que va más allá de cualquier otro mensaje, un mensaje de rectitud, un mensaje de santidad, un mensaje que les convenza que realmente hay otra vida y otra forma de conducirse, hay otra forma de vivir la vida. Así que, estimados hermanos, el amor de Dios, el amor perfecto, el amor sincero, el amor genuino de nuestro Dios es un amor que se sacrifica y que va más allá de lo que muchas veces hemos creído y hemos pensado. Segundo, y al hablar de amor, Jesús siguió el mismo patrón, el mismo ejemplo. Él les hablaba del amor y los discípulos veían cómo Jesús amaba a la gente, no por la apariencia. Jesús siempre amó a las personas, tanto el que estaba bien vestido, como el que andaba con ropa andrajosa, como el que andaba bien aseado, como el que no andaba bien aseado, como el que estaba en sus 5 sentidos, o tenía su mente atrofiada por cualquier enfermedad o cualquier cosa, o alguna enfermedad contagiosa. Jesucristo siempre dio el ejemplo del amor hacia el prójimo, y esto se les quedó bien grabado a sus discípulos, de tal manera que si los doctores de la ley no se acercaban a los mendigos, a los miserables, a los pobres, ¿verdad? Los malveían. Jesucristo siempre fue amigo y siempre fue el protector y siempre fue el que estuvo cerca de ellos. Por ejemplo, Lázaro, dice la escritura que el rico hacía banquetes todos los días y llamaba a sus amigos para poder disfrutar de la fiesta. Pero en tanto que ellos disfrutaban de la fiesta, Lázaro estaba, dice, echado, estaba por ahí sentado a un lado de la puerta, esperando que algo le aventaran por ahí para poder comer algo y saciar su hambre. Pero más sin embargo, Jesucristo nos da un ejemplo de que Él no era así. No era así. Él siempre se dirigió al necesitado, al hambriento, al sediento, y siempre ese ejemplo le dio a sus discípulos. Ese amor es el que mueve montañas, ese amor es el que nos empuja, el que nos lleva a hacer cosas que muchas veces no hemos imaginado que haríamos, pero esto lo comenzamos a entender hasta que tuvimos conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por esa razón, hoy entendemos muchas cosas acerca de lo que es el amor. Anteriormente usábamos la palabra amor y decíamos tener amor y decíamos practicar el amor, pero realmente ese amor siempre fue un amor egoísta, un amor condicional. Me amas, te amo, me haces bien, te hago bien, me das esto, todo y aquello, siempre con condición. Y Jesucristo siempre le dio a sus discípulos el ejemplo, y a la misma gente que le seguía, amigos y a enemigos, les dio el ejemplo de cuál era el verdadero amor, el significado del verdadero amor. Él siempre lo dejó como un ejemplo, y ese amor es el que usted y yo debemos de tener en nuestro corazón para poder nosotros seguir adelante llevando este mensaje, pero acompañado de un ejemplo que sea movido por el verdadero amor. Alabado sea nuestro Dios. Entonces lo enseñó y lo modeló, esperando que ellos siguieran sus pasos, y le cita el texto central que nos está ocupando en esta tarde, ¿sí? Y le dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos.
vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor es maravilloso y es grande. Enfatiza siempre estos dos elementos, que la mayor expresión del amor es que una persona entregue su vida por sus amigos, como Él lo haría en unas horas más, ya que cuando Jesús habla y expresa estos textos, Él está en el aposento alto con sus amigos, en la última cena. Ahí está Jesús, y entonces Él está diciendo: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, ya que Él en horas, en tiempo breve, Él estaría dando otro ejemplo más del verdadero amor, hasta dónde es capaz de llegar el verdadero amor. Bendito es nuestro Dios. Que la manera de probar que de verdad eran sus amigos sería obedeciendo lo que Él les había ordenado. ¿Y cuál era lo que Él les había ordenado? ¿Cuál era la ordenanza en este caso? Él les había dicho que os améis unos a otros. Jesucristo estaba ya para ser entregado, estaba en la última cena, ¿sí? Y entonces Él estaba hablando del amor y de lo que debían de ser acerca del amor, y lo que el amor estaba dispuesto a hacer: entregar la propia vida de uno a favor de los demás, a favor de aquellos a quienes amamos con todo nuestro corazón. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos habla del amor. Hermanos, hoy, en este tiempo, realmente muchos de nosotros estamos faltos de amor. Estamos faltos de amor, y es lo que nos ha llevado a tener un resfrío espiritual en nuestras iglesias. Recordemos que el Señor dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy la maldad se ha multiplicado. Hoy la maldad no nada más la vemos en las calles, no nada más las vemos en las familias. La maldad también la vemos en la iglesia. Y la falta de amor es lo que nos está llevando a nosotros a vivir totalmente en desacuerdo. La iglesia no puede ponerse de acuerdo con el pastor no puede ponerse de acuerdo con la iglesia, los líderes no pueden ponerse de acuerdo con el pastor, ni un líder con otro líder. ¿Por qué? Porque estamos faltos de amor, y cada uno se mueve de acuerdo a su amor egocéntrico, en su egoísmo, y nadie está dispuesto a unirse y hacer lo que los demás quieren que hagamos, aun cuando estamos conscientes que lo que pretenden, lo que nos están proponiendo hacer es algo que Dios está ordenando a través de su palabra y que va a traer honra y gloria a nuestro Dios. Pero por cuanto no aprobaron mi idea, mi forma de pensar como la presenté, entonces ahora no estoy dispuesto a apoyar en nada y para nada, y esta no es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios es que usted y yo trabajemos unidos, pero nunca lo vamos a lograr mientras no haya amor entre nosotros, mientras no nos amemos los unos a los otros. Ahí vamos a estar fallando siempre y patinando, y siempre fallándole no nada más a Dios, sino también al mundo. Mientras nosotros estamos en nuestros asuntos, que no nos podemos poner de acuerdo, el mundo se sigue perdiendo, los pecadores se siguen yendo al infierno, y nosotros, bien gracias, seguimos aquí en nuestros debates como buenos cristianos, ¿verdad? Dios nos ayude y nos dé gracia realmente antes de que Él venga y nos encuentre así, porque así no nos vamos a poder ir al cielo realmente. Vamos a una pausa y ahorita en breve regresamos. No le cambie, seguimos con más de este tema. Bueno, ya estamos de regreso. Mandamos saludos a nuestra hermana Elizabeth de Poza de Cuero, que está escuchando el programa. Dios me la bendiga, hermanita. Que las ricas bendiciones de nuestro Dios sean sobre su vida. Realmente deseamos que cada día usted sea bendecida
en su vida espiritual. Siga perseverando un poquito más y el que ha de venir vendrá, dice la Escritura. Ya los años que llevamos creyendo en el Señor y siempre estamos que Cristo ya viene, pues no nos cansemos porque cuando esto se repite es que le estamos dando la importancia. No nos cansemos de que alguien nos diga, es que Cristo viene, siempre me dice que Cristo viene, es porque es importante esto. Nunca debemos de olvidarnos que Cristo viene. No sabemos cuándo, pero Él viene. Bueno, seguimos adelante y dice que, el Señor dice que os améis los unos a los otros. Cuando Él les habla del mandamiento nuevo, les está diciendo de manera específica que debían de amarse hasta el punto de ser capaz de dar su vida los unos por los otros, y vieran hermanos que realmente esto pasó. Jesucristo le está diciendo, ámense hasta el punto de estar dispuestos de dar su propia vida por su prójimo, por su hermano. Y esto pasó después de que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y Jesucristo anda con ellos durante 40 días todavía, y llega el momento en que Él es levantado, y entonces llega el tiempo de que los discípulos se reunieron, como todos sabemos, ¿verdad?, el día del Pentecostés en el aposento alto, y ahí nace la iglesia del Señor. Ahí todos son llenos del Espíritu Santo, y ahora ellos entienden, tal como el Señor les había hablado del amor, ahora lo entienden perfectamente, y es cuando ellos dicen, ahora sí, vamos a llevar este evangelio, esta palabra de poder. Ahora los pleitos habían terminado entre ellos, ahora estaban dispuestos, estaban unidos para llevar la palabra. ¿Y qué creen? Que ahora ellos entienden perfectamente a qué se refería el Señor Jesús cuando hablaba del mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque tan presto cuando ellos se levantaron para ir y predicar el evangelio, inmediatamente las persecuciones vinieron, y ahí es en donde algunos de ellos empezaron a dar su vida en ofrenda por causa del evangelio y por causa de sus hermanos, de sus semejantes, de su prójimo. Muchos de ellos fueron sacrificados terriblemente, pero ahora sí habían entendido lo que era el mandamiento nuevo, lo que realmente significaba el mandamiento que el Señor les había dado. Ahora ellos estaban dispuestos a dar su propia vida como una ofrenda de olor grato y suave para la gloria de nuestro Dios. En la persecución muchos murieron, muchos perdieron la vida. Perdieron la vida aquí, pero la ganaron allá en el cielo, y eso es lo más maravilloso. Visto de este modo, sí se entiende cuál es el mandamiento nuevo: que se amaran los unos de tal manera los unos a los otros, y de una manera incondicional. Ahora sí, capacitados por el Espíritu Santo, sin importar las circunstancias, un amor firme y constante, dependiendo de nuestro Dios, y entonces haría un efecto terrible, maravilloso en la presencia de cada persona y en el mundo entero. Porque ¿saben qué? Miren nada más, para que ustedes se den más o menos una idea de lo que estaba pasando. Dice la Escritura que cuando Esteban, un discípulo del Señor, lleno del Espíritu Santo, fue cuestionado y fue traído ante las autoridades para que diera testimonio, para que diera razón de su fe. Dice la Escritura que Esteban, totalmente lleno de Dios, empezó a hablarles desde el Antiguo Testamento de lo que estaba escrito en las palabras acerca de los mandamientos y de todas esas cosas a las gentes que estaban ahora exigiendo una explicación acerca de su fe. Y sabe que Esteban estuvo testificando ahí, y dice que cuando llegó el momento, el Espíritu Santo descendió
descendió sobre él, y las gentes que le estaban escuchando, que le estaban cuestionando, no podían resistir las palabras de Esteban. No podían resistir. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de Esteban a la conciencia, al corazón, al alma y al espíritu de esta gente que tenía un corazón impedernido. Y dice la Escritura que no resistiendo más, entonces empezaron a apedrearlo, y ahí estaba un joven ahí estaba parado. Dice que este joven estaba consintiendo en la muerte de este primer mártir. Fíjense nada más, y estuvo contemplando cómo lo apedreaban, y yo creo que en su corazón sentía satisfacción y ese gozo infernal y demoníaco al ver cómo este hombre, hijo de Dios, discípulo del Señor, un santo de Dios, era sacrificado, era muerto de esa manera. Dice que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de este joven que no hizo nada, absolutamente nada, por defenderlo, sino al contrario, en su corazón estaba diciendo: hoy se está quitando esta lacra, esta porquería, esta escoria de este mundo. Eso es lo que merecen todos los que confiesan el nombre de Jesucristo. Es lo que merecen todas esas personas que han creído en ese Nazareno al cual dicen que murió y que resucitó. Eso merecen, y aún mucho más. Se estaba alegrando en su corazón como Esteban era totalmente apedreado, era totalmente sacrificado, hermanos. Y fíjense nada más, pero ahora viendo todo esto, llegó el tiempo de que este joven llamado Saulo de Tarso, fíjense, él tuvo el testimonio de ver morir a un mártir, en donde inclusive escuchó a Esteban decir Señor, porque dice Esteban, él dijo: veo los cielos abiertos y veo el trono de Dios y veo a Jesucristo ahí sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Él lo veo. Y entonces dice la Escritura que cuando él estaba viendo esto, le dijo: Señor, no les tomes en cuenta esto que están haciendo conmigo. Cómo el amor de Dios va aún mucho más allá de lo que muchas veces nosotros hemos pensado. El amor de Dios no nos lleva a odiar. Decía yo el martes que Jesucristo amó a sus discípulos aun cuando había un Tomás que le negó, un Tomás que no creyó en su resurrección, un Pedro que le negó, un Judas que lo entregó, y aquellos que lo crucificaron también pidió perdón por ellos. Jesucristo siempre dio muestras y pruebas de ese amor maravilloso. Ahora este joven llamado Saulo, que más tarde supimos su nombre, Saulo estaba escuchando las palabras de Esteban que decía: Señor, no les tomes en cuenta esta acción a estas personas. Solo el amor de Dios es capaz de reaccionar. Solamente el amor de Dios es capaz de perdonar de esa manera, de esa forma. Y solamente el amor de Dios es capaz de pasar por alto cualquier cosa, porque Él cubre total y completamente todas las fallas, todos los defectos, todo, absolutamente todo lo cubre el amor de nuestro Dios. Aleluya. Solamente Él es el único que puede hacer esto. El Señor Jesucristo está diciendo: deben de amar a sus enemigos, deben de amar a su prójimo, no importando de cómo sean, porque si ustedes buscan perfección en la gente, en las personas, nunca la van a encontrar, porque perfecto solamente hay uno, y ese es Dios. Un amor que los llevará a estar dispuestos a dar sus propias vidas como un sacrificio de olor grato y suave ante la presencia y ojos de nuestro Dios, como ovejas suyas. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús, porque tú eres maravilloso, Señor. El mundo no conoce este tipo de amor. Toda persona que no conoce ni tiene el amor de Dios es una persona egocéntrica, que solo busca lo suyo. Cada uno corre a lo suyo. Cada uno le interesa lo suyo, pero el amor de Dios
busca no lo suyo, sino el bien y el bienestar de las demás personas. Ese es el amor que llevó a Jesús a la cruz del Calvario, para que ahora conozcamos, tengamos el privilegio de conocer lo que es el verdadero amor, y a través de su Santo Espíritu Él nos capacita. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no seremos capaces de amar como Dios ama. Pero si dejamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, el Espíritu Santo nos enseña y nos enseñará cómo amar a toda persona, no importando cómo sea esta, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados y de faltas. Imagínense nada más si nosotros hubiéramos tenido que hacer algo para poderle agradar al Señor. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos podido hacer? Absolutamente nada. Pero el amor de Dios fue más allá de lo que nosotros pudimos imaginar, y hoy lo entendemos. Hay un texto que reafirma el amor de Dios, y lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: en esto hemos conocido el amor de Dios. Oiga bien, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces el amor de Dios es tan grande que Él puso su vida por nosotros, dice Juan. Pero así como Él puso su vida por amor a nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a poner nuestra vida también por nuestros hermanos. Aleluya. Yo creo, hermanos, que hoy en este tiempo ha habido mucha gente también que ha dado su vida, ha ofrendado su vida. Hay estados en donde los cristianos han sido perseguidos, han sido maltratados, han sido matados, han sido sacrificados, han sido descuartizados con toda hazaña, con todo odio, pero ellos están ya con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque tuvieron que ofrendar su vida para poder lograr entrar por la puerta amplia, puerta principal del cielo, y ahora solamente esperar el momento, esperar el día precioso, la hora preciosa estipulada, señalada por nuestro Dios, para que ellos puedan estar en las bodas del Cordero que el Señor ha prometido a todos aquellos que creen a su palabra. Entonces eso es importante. Hoy, hermanos, cuando un cristiano es maltratado, cuando un cristiano es muerto, mucha gente se alegra, mucha gente lo celebra, ¿sí? Lo celebra y dicen: eso es lo que merecen por andar con esas cosas que ellos andan haciendo, andar predicando ese evangelio. Pues bueno, el Señor es grande y es maravilloso. Ojalá todos podamos en su momento demostrar cuánto amamos a Dios, y lo vamos a demostrar cuando estemos también dispuestos a demostrar cuánto amamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, al necesitado, sí, al enfermo, al desahuciado, al despreciado, a todas esas personas. Cuando estemos nosotros dispuestos a demostrar ese amor con ellos, es que el amor de Dios está ya en nosotros, porque el Espíritu Santo nos ha capacitado para hacerlo. Estamos hablando de un tema no controversial, pero sí difícil, como es el tema del amor. El amor es grande y es difícil este tema, pero cuando nosotros realmente militamos en la carne, un cristiano que milita en la carne nunca podrá amar de esta manera. Así pueda tener muchos años en el evangelio, así pueda tener muchos años en la iglesia, pero si el amor de Dios no está en su vida, si el amor de Dios no está en su corazón, de nada sirve y de nada ningún provecho va a tener, porque si nosotros como cristianos que nos decimos, como evangélicos, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor que nos decimos ser, si no amamos de esa manera, entonces no somos creyentes del Señor. ¿Por qué?
porque Dios es amor. Dios es amor y Dios no esperó que ni usted, ni yo, ni nadie hiciera algo para merecer esto. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de que usted y yo nos arrepintiéramos, antes de que usted y yo tuviéramos conocimiento de este evangelio, antes de que usted y yo llegáramos a estudiar la Biblia, la palabra del Señor, ya el Señor había muerto por nosotros. Jesucristo tiene un poquito más de 2000 años que murió. Yo apenas tengo 40 años de creer en Él, imagínense ustedes. Entonces Él murió prácticamente 1000 y pico de años antes de que yo creyera, pero murió amándome, murió por mí, para limpiarme de mis pecados. Él dijo, tengo que derramar mi sangre para poder limpiar los pecados de Ángel. Tengo que derramar mi sangre para purificarlo. Tengo que dar mi vida en rescate por la de él. Ángel Velasco no había nacido todavía, pero la escritura dice que Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas y Él sabía que llegaría el momento en que Ángel nacería, llegaría a este mundo, pero llegaría y viviría totalmente perdido, bajo condena de pecado, y Él no queriendo que Ángel se perdiera, entonces Él murió mucho más antes de que Él naciera, mucho más antes de que Él llegara, para que Ángel ahora sea salvo. Y no es posible que Ángel eche a perder esta salvación o tenga en poco la salvación que el Señor le está ofreciendo. Ese es el amor de nuestro Dios, un amor que se sacrifica, es el amor incondicional. No nos detiene la actitud de las personas, los defectos de las personas. Simple y sencillamente vemos que cada persona necesita de Dios, y ese amor que tenemos nos impulsa a ir a ella, a hablarle del evangelio, a hablarle del amor de Dios, a hablarle de las promesas, a hablarle de la salvación, porque es ese amor que nos impulsa. Jesucristo fue impulsado del cielo a la tierra por amor al perdido. Él pudo haberse quedado a la diestra de su Padre. Él pudo haber dicho, manden a un ángel y yo no voy. No, Él dijo, ningún ángel puede ser capaz. Ningún ángel, no puedo confiar en ningún ángel que los que haya aquí, porque posiblemente cuando ya vea la de veras se pueda echar para atrás y entonces el mundo se perdería. Voy a ir yo para hacer tu voluntad, oh Padre bendito. Quita lo primero para establecer esto último, establecer ahora el tiempo de la gracia para poder alcanzar la salvación. Hermanos, el amor de Dios es grande y ojalá lo podamos tener en nosotros para reflejarlo al mundo. El mundo está falto de amor. El mundo necesita amor. El mundo necesita conocer a Dios. Pero cuando la gente vea que profesamos creer y tener a Dios en nuestro corazón, vea que realmente el amor de Dios está en nosotros, entonces la gente va a empezar a creer y va a decir, ciertamente Jesucristo ha hecho de esta persona, una nueva criatura. He visto que ella es diferente y yo quiero ser como ella. Padre, te adoro y te bendigo. Y te pido en esta hora, Señor, por cada una de las personas que escucharon, Señor, este mensaje, que tu nombre sea glorificado, Señor. Estamos hablando de tu grande amor, de ese amor dispuesto a ser un amor que se sacrifique, Señor, un amor que lleve, Señor, ese mensaje de fe y de esperanza a la persona que ahora está totalmente, Señor, perdida, equivocada, se encuentra extraviada. Señor, ayúdanos para que podamos nosotros llevarle esta luz y este amor, Señor, ya que en su corazón no hay amor, Padre bendito. Tú eres amor, tu iglesia debe tener amor, tus hijos debemos de tener amor, oh Dios, y que el mensaje lleve y esté impregnado de ese amor maravilloso, Señor. En tus manos los pongo y te pido los bendiga, Señor, grandemente, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo por ahora, estimados hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recordemos que el amor de Dios debe ser
o es un amor incondicional, y así debe ser el amor que nosotros debemos dar a la gente, un amor incondicional. E independientemente de cómo sean las personas, el Señor dice que debemos de amarlas y estar dispuestos a ayudarles en todo lo que esté en nuestras manos, ayudar a esas personas. Dios les bendiga.